inglesa Jane Austen dijo: medio mundo es incapaz de entender los placeres de la otra mitad. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a recibir al primer caso de hoy, ¿ok? Que pase lo mismo. Doctor Apolo, mi marido está obsesionado con mi regadera. No es obsesión, es un don. Y para colmo, quiere hacer pública nuestra intimidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Kimberly, estás demandando a tu esposo Mario. Así es, doctor. Explícame por qué lo demandas y qué le pides para que se resuelva este caso. Muchas gracias. Mire, doctor, aquí el problema es que mi marido está obsesionado con mi regadera. Obsesionado. Él tiene una obsesión con mi sexo. ¿Cómo no la voy a estar? ¿Me permites un momento, por favor? Lo que yo necesito, lo que yo estoy demandando es que él tenga una preparación psicológica de verdad y de la sexualidad, porque él está loco. Él está tan obsesionado con mi sexo, con mi regadera, que ¿Obsesión es disfrutarte? que quiere que nos hagamos estrellas porno. ¿Cómo ve, doctora? Ok. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 3 años, doctora. ¿Tienen hijos? No. No tienen hijos. Ok. ¿Qué cosa es tu regadera? Explícame, porque no entiendo lo que es la regadera. Mire, doctora, de verdad me da mucha pena tener que decirlo, pues, pero de verdad necesito ayuda. Mire, le voy a platicar. Lo que pasa es que yo, la primera vez que tuve un novio, me cortó porque era gay. A los 16 años, yo tenía 16 años de edad, fue mi primera relación. Yo me hice una mujer muy insegura. Yo no tenía relaciones, yo no sabía lo que era el sexo. ¿Pero cómo que te cortó porque era gay? Sí, Él era gay. Mi exnovio, el de hace muchos años, cuando yo tenía 16. Yo solamente tuve 2 novios antes de mi marido. Ok. Después conocí a otro novio y tuve mi primera relación sexual con él. Lo que sucede es que cuando estoy teniendo relaciones sexuales con él, se abre mi regadera. Yo no conocía... No, él es maravilloso. Escúchame, por favor. Es un don que tú tienes, es lo que no Escúchame, por entiendes. favor. Aquí lo que sucede es que cuando yo estoy haciendo el amor y tengo orgasmos, eyaculo como un hombre. Parece que me orino. Entonces mi exnovio me dice: tú te estás orinando encima de mí cuando estamos haciendo el amor. Entonces me dejó. Y ella se enoja porque yo lo disfruto. Yo estaba destrozada, doctora. Yo no quería tener novio, yo tenía pena de tener relaciones. Después conozco a Mario, nos enamoramos, nos hacemos grandes amigos, luego nos hacemos novios. Pero yo no había tenido relaciones con él porque a mí me daba pena. Y él me decía: es que ¿por qué? Yo le decía: lo que pasa es que en mi casa así me educaron mis padres, soy católica, no puedo. Hasta que un día decidí abrirme con él porque estaba muy enamorada. Entonces le comento mi caso, que pues bueno, tengo una regadera, parece un chorro. Haz de cuenta que estamos en la cama y como si fuera una regadera. Es lo mejor, es lo que tienes que entender. Yo lo entiendo, Mario. Entiéndelo. Lo que tienes que entender tú es que es muy difícil para mí ser mujer y tener eyaculaciones como hombre, doctora. ¿Pero por qué va a ser difícil? Lo que pasa es que yo lo empapo todo. Yo tengo que lavar sábanas, tengo que lavar cobijas, tengo que lavar colchones, Pero tengo que es lavar tu ser, entiende, es tu ser, es tu olor. Y Eso es lo que a mí me gusta. Pero lo que pasa, doctora, es que tenemos relaciones 3 veces en el mismo día y luego él ya no se le para. Ya no se le para y ahora quiere con un dildo, quiere con el dedo, quiere con la boca. Pero tú lo disfrutas. Sí, Tampoco lo es como que te pongo pero una yo pistola en la cabeza. Tengo miedo, doctora, de no poder quedar embarazada. Nunca. ¿Por qué? No tiene Tengo que ver. miedo. La Bueno, verdad, con el no dedo quiero... claro que no vas a quedar embarazada, eso se cae de la mata. Pero ¿por qué tienes miedo? Tengo miedo, doctora. Imagínese, he vivido con Tiene miedo esa de disfrutar inseguridad. su sexualidad. No Eso es lo tengo que miedo tiene. de Ok, disfrutar A ver mi un momentito, sexualidad. a ver un momento. Yo, fíjate que esto que tú me estás contando, yo de hecho sé porque lo he escuchado en otras situaciones en la vida. O sea, hay mujeres que sí tienen básicamente una eyaculación y tienen, o sea, fluido que sale. Es un grifo que sale. Y sale, y como lo si fuera un disfruto. hombre. Es un grifo que sale, Naturalmente. claro, como tú no Claro tienes- que esto, tú has ido al médico. No he No ido. quiere ni siquiera ¿Nunca has ido al investigar médico? nada. O sea, que nunca has ido a un ginecólogo. No, sí he ido, pero... ¿Y has comentado con el ginecólogo? No lo he comentado. Te da pena. Tengo pena, tengo miedo. Él me ayudó mucho a superar esa inseguridad. Pero una cosa es superar la inseguridad y amar a mi pareja. Y otra cosa es que como a él le gusta tanto mi regadera y el chorro y todo lo demás, dice que son las mieles de la vida y que no sé qué. ¡Claro! A que me haga estrella porno, por el amor de Dios.
Por el amor de Dios, Lo que pasa- doctora, ¿usted está de acuerdo que él necesita una terapia psicológica? Bueno, déjame escuchar la parte de él antes de darle la opinión, pero si ustedes no son estrellas porno, claro que no me parece... Bueno, tú lo que estás exigiendo es un tratamiento psicológico Sí. para que él pueda entender que esto es una parte natural de ti, que está bien entre los dos, que lo gocen entre ustedes, pero nada de ser estrella porno. Perfecto, Claro. ya te entendí. Mario, Ok. ¿cómo respondes? Yo conozco a Kimberly. Era una mujer retraída, triste, no hablaba. Todo lo contrario de lo que es ahora. Ahora es una mujer abierta, feliz, siempre está contenta. Me cuenta su problema, que para ella es un problema. Para mí es una bendición, es un don, lo cual Un ella don. no quiere entender. Qué bueno que dio contigo, Tenemos qué una maravilla. sexualidad increíble. Como ella dice 3, 4 veces, creo que la mayoría de las parejas quisiera tener esa sexualidad que nosotros tenemos. No lo creo. Yo creo que es una Claro obsesión. que sí. Es demasiado. Ok. Yo no le veo nada de malo de hacer una película pornográfica con ella. Sí, es una sexualidad increíble. Ella no? tiene un don, el cual es increíble. Sí. Y yo tengo mis propias cosas. Él lo tiene los así. cuales los disfruta. Lo tiene así, doctora. ¿Cómo que lo tiene así? Así lo tiene, ¿no me cree? Mirando hacia Sí, arriba, yo así. quisiera ahorita se lo enseñaba, Y él nomás que me da... proporcionado, mirando hacia arriba, lo cual a ella le produce unos orgasmos increíbles. Y la hago gozar de una manera increíble. Imagínese, él así, Y yo se con mi queja, regadera, se pues queja de hacemos... eso. Es lo que yo no entiendo. Se Parece un queja jardín, de eso. parece un jardín, todas las florecitas y arriba toda la regadera, eso parece un jardín. ¿Cuál es el problema? ¿Ve algún problema en eso? Bueno, es que para ser artista porno me imagino que se lleva mucho más que tener alguna particularidad en el miembro o en la... O sea, yo me imagino que tiene que haber cierta inclinación a ser, no sé, artista porno. Yo lo que no siento, sé. doctora, es que él vio muchas películas porno cuando era joven y ahora quiere hacer No eso, es que pero haya yo visto- soy su esposa. Ok. Es mi integridad. ¿Alguien trajo testigos en este caso? Yo traje testigo. Perfecto. Voy a No hacer puede un ser. corto receso. Claro, no puede ser. Y a la vuelta continuamos discutiendo este caso.